Aleluya. Verso 1 dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu que superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él que era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Verso 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días mande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, será echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba una vez al día, 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Palabra del Señor. Puede tomar su lugar, hermanos. Aleluya. El pequeño pensamiento como cuando Dios está contigo. Cuando Dios está contigo. Alabado Dios. Hermanos, en este tiempo, lo que a nosotros nos garantiza una victoria es el saber, o es el estar seguro que Él está con nosotros. A ninguno de nosotros, hermanos, podemos tener como la osadía de decir: yo estoy en victoria, cuando usted sabe que no está buscando a Dios como debe de ser. Porque lo que me va a garantizar a mí que Dios está conmigo es mi relación con Él. ¿Escuchó bien, hermanos? Porque hay ciertas demandas de Dios en cada uno de nosotros. Y las demandas de Dios, como yo he dicho siempre, a veces muchos lo tenemos como, o no le damos la importancia. Sin embargo, hermanos, el Señor tiene demandas en cada uno de nosotros. Y estas demandas es obediencia, humillación delante del Señor. Entendiendo, hermanos, que si hacemos o tomamos esa actitud, hermanos, Dios empieza a prosperar nuestras vidas. Y nuestras vidas, cuando digo, hermanos, que empieza a prosperarnos, estoy hablando en cada ámbito de la vida. Hablando de su vida espiritual, hablando de su vida material. Hermano, la evidencia que Dios está conmigo es que mi vida espiritual está creciendo, es que mi vida material las cosas materiales están abundando. ¿Por qué, hermano? No porque usted está enfocado en lo material, no, hermano, porque en una porción de la palabra del Señor dice que seas bendecido, así como tú eres prosperado en lo material, que también en lo espiritual seas prosperado. Sin embargo, hermanos,
Pensamos muchas veces que Dios está con nosotros, pero lamentablemente hay evidencia en nosotros que no viene a confirmar lo que estamos pensando. Es decir, si nosotros estamos en una situación difícil, pero a veces en su mente dice, como Dios está conmigo, nada me va a pasar, porque la victoria es mía. Y usted lo empieza a declarar en su debido momento. Sin embargo, hermano, mientras usted no vive en una relación con Dios, en una vida de humillación delante de Dios, difícilmente Dios, hermano, está con nosotros. Pero es que Dios es misericordioso, hermano. Hermano, no confundamos la misericordia del Señor con la relación que usted debe de tener con Dios. La relación, hermano, íntima con Dios, hermano, es lo que te va a garantizar a ti y a mí que Dios va a estar conmigo en todo tiempo. ¿Cómo es que vamos a demandar muchas cosas del Señor si no pasamos tiempo con Él? Sino que si Dios me habla, ¿y qué es lo que hago? Le doy la espalda. ¿Y cómo le doy la espalda? Porque Dios dice en su palabra que Él habla de una o de otra manera. Sí, amén. El Señor, hermano, el Dios que servimos es un Dios que sigue hablando en este tiempo. Amén, amén, gloria a Dios. Usted a veces se cuestiona cómo es que Dios no me habla a mí y al hermano fulano de tal le habla. ¿Sabe cuál es la diferencia? Porque el hermano fulano de tal sí ora, sí busca a Dios. En cambio, los que empiezan a señalar es porque no pasan tiempo con Dios. Hermanos, y mientras yo leía esta historia, me llamaba mucho la atención porque el hecho, no voy a enfocarme precisamente acerca de una historia acerca de los jóvenes, simplemente esto lo quiero hacer general. Cuando Daniel, hermanos, en aquellos tiempos Daniel era un joven. Sin embargo, este profeta sabía a quién Dios le estaba sirviendo. Usted, hermano, sabe la magnitud del Dios que le está sirviendo. ¿Sabe a quién le está sirviendo, hermano? Amén. Porque Dios no es tan solamente yo siento la presencia y hasta ahí. No, hermano. El Dios que servimos trasciende más de lo que usted piensa. Gloria a Dios. El Dios que estamos sirviendo, hermanos, a veces lo queremos encajar a nuestro pensar. Sin embargo, hermano, Dios no podemos encerrarlo, hermano, porque Dios es mucho más grande. Amén. Dice la palabra en Isaías, porque los pensamientos de Él son ¿qué? Son mucho más altos que los nuestros. Y los caminos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Amén. Y no podemos, hermano, encajar a Dios con nuestros propios pensamientos o que queramos que Dios se mueva a nuestro parecer. No, hermano. Dios sabe lo que hace. Uno de los atributos de Dios es que es soberano. Y cuando hablamos de su soberanía, estamos hablando de que Él hace lo que a Él le place, sin cuestionamiento. Y cuando yo le digo esto, hermano, esto me remonta a unos capítulos atrás acerca del rey Nabucodonosor. Y este rey, ¿qué es el problema de este rey? ¿Cuál era el problema de este rey? El problema de este rey es que el orgullo, hermanos, empezó a surgir en su corazón. Y cuando hay orgullo en nuestro corazón, hermano, ¿sabe cuál es lo tremendo? De que este Dios que le estoy hablando en esta noche es experto para humillar a los soberbios y a los orgullosos. Yo le digo por experiencia. Cuando uno viene de su país, hermano, uno es terrible. Uno viene con esa mentalidad de que
¿quién me manda? Nadie me puede venir a decir algo lo que tengo que hacer. ¿O no era así usted? ¿O solo fui yo? La mayoría de nosotros. ¿Y qué es lo que tuvo que hacer Dios? Humillarnos. Y cuando Dios nos humilla, hermanos, hasta ahí entonces reconocemos quién Él es verdaderamente, el Señor. Este fue el caso de este rey, el rey de Babilonia. Este rey lo tenía todo, hermanos. Y un día estaba paseando en su palacio y miraba todas las maravillas de Babilonia en aquellos tiempos. Esta es la gran Babilonia que he construido. Esta es la gran Babilonia que estoy gobernando. Me imagino, hermano, las cosas que estaban pasando en la mente de este rey. Sin embargo, hermanos, por eso prestamos atención en estas historias. ¿Por qué razón, hermano? Porque a veces nosotros no es necesario de que tú digas que yo soy el mejor. Con el simple hecho de que tus pensamientos mina algo, de que te creas superior que alguien, hermano, Dios va a tratar contigo. No hay necesidad que te halagas tú mismo. El hecho de pensarlo, hermano, estamos cayendo en una falta delante del Señor. Y eso, hermano, escuche bien, eso el Señor empezará a trabajar en nosotros. Yo me acuerdo, hermano, los primeros años que vine a este país, no me quería doblegar, hermano. Y eso es lo más terrible, que a veces Dios te tiene ahí contra la pared, pero a pesar de todo, hermano, aún seguimos batallando. Hermano, no le miento, Dios tuvo que tratar conmigo 3 años. 3 años. Para llegar a un punto de decir, bueno, ya no quiero luchar contigo, ya no quiero batallar. De aquí en adelante, lo que tú digas, eso se hará. Y hermano, y no solo decirlo, sino accionar, sino demostrar, manifestarlo. Tanto en lo público, también en la intimidad con Dios. Porque a veces, e inclusive, hermano, escuche bien, vamos a ir un poco más profundo en esto. E inclusive, a veces en nuestras oraciones solemos ser bien orgullosos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sea sincero, hermano. ¿Y cómo pasa, o qué es lo que pasa cuando mis oraciones están tomando esa conducta o esa manifestación en mí como de orgullo? Bueno, el hecho de que a veces, hermanos, pensamos en nosotros mismos más que a lo que nos rodea. O a veces nos enfocamos más en las cosas materiales, que eso, hermanos, delante del Señor, eso no vale nada delante de Dios. Lo que vale, hermano, y lo que cuenta delante del Señor es el corazón humillado delante de Él. Amén, amén. Ese es lo más valioso. Aleluya, gloria al Señor. Aprendí algo, hermanos. En el país de uno, aunque Dios le dio la oportunidad de estudiar, sin embargo, he llegado a comprender que los títulos, los diplomas delante de Dios no es nada. Donde vale eso es ante el hombre, pero no ante Dios. ¿Escuchó bien? Tanto el doctor, el licenciado, el abogado, como el hermano que no tiene ningún día de escuela, valen igual delante de Dios. ¿Escuchó bien? Sí, amén. Por eso, hermano, los títulos, usted no venga con títulos delante del Señor. Usted venga reconociendo que ¿quién de los apóstoles dijo que era el menor de todos? ¿Quién dijo eso? Pablo.
Y Pablo era el que más Dios usó en su momento. Amén, amén. Que este hombre, hermano, los eruditos decían que fue uno de los apóstoles que manifestó los 12 dones, todos los dones espirituales. Aleluya. Era un hombre tan profundo. Y como este hombre tan profundo dijo, yo soy el menor de todos los apóstoles. Tremendo, ¿no? Amén, amén. Y como algunos de nosotros, con algo que Dios hace en nuestra vida o hacemos para Él, se nos crece, hermano. Entonces, ¿cómo van a ser nuestras oraciones? Cuando hay orgullo en nosotros, hermanos, nuestras oraciones suelen ser egoístas. Pero, hermano, es hermoso cuando un hermano, una hermana viene delante del Señor y decir, Señor, mira, yo no soy nada. Si estoy de pie, si tengo algo en esta vida, es porque así te ha placido. Porque cuántos de nosotros, hermanos, si Dios no llega a tiempo, hermano, estuviéramos unos cuantos metros bajo tierra. Aleluya. Y es posible, algunos en la calle, otros en el pecado, deleitándose. Pero sin embargo, vemos la misericordia de Dios. Amén, aleluya, gloria al Señor. La misericordia de Dios, hermano, ha sido abundante en nuestras vidas. Por eso este rey se exaltaba de ver el imperio babilónico en su tiempo. Pero sin embargo, hermano, usted sabe a través de la palabra del Señor que Dios trató con este rey. Y al final, hermanos, hasta que este rey reconoció quién era Dios, hasta entonces Dios tuvo misericordia y lo restauró. Lo restauró. Por eso, hermanos, hay muchos de nosotros que están pasando por problemas, por situaciones en este tiempo. Sin embargo, no son pruebas. No son pruebas, hermanos. Porque las pruebas vienen a los que están buscando, a los que viven humillados. Pero como dice la palabra del Señor, es necesario que la fe de muchos sea probado. Las pruebas sirven para el crecimiento, sirve para la madurez del cristiano. Sin embargo, hermanos, hay cosas que pasamos que no son pruebas, sino que es el trato de Dios con cada uno cuando hay cosas en nuestras vidas que Dios, a su parecer, no es agradable. Entonces la mano del Señor es el que empieza a tratar. Más aún, hermano, cuando hay desobediencia en nosotros. Y hasta que usted reconozca que Dios ciertamente es el Dios que demanda humillación y santidad, que es el único que puede hacer algo con su vida, hasta entonces, hermano, Dios lo va a restaurar. Y esto, hermanos, para ser un poco más claros, hay muchos hermanos que unos años están bien con Dios. Transcurre el tiempo, se apartan de Dios. Por un tiempo sirven, por un tiempo están envueltos en la presencia del Señor, pero un tiempo después se apartan. ¿Qué es lo que pasa con estos hermanos? ¿El problema es de Dios? Por supuesto no. Que no. No es el problema de Dios. El problema está en ellos. Porque mientras, hermanos, la mayoría de nosotros es posible que sintamos la presencia de Dios. Sin embargo, Dios no habita en ellas. Escuche bien lo que le voy a decir. La mayoría de nosotros podemos sentir la presencia del Señor estando en este lugar. Pero muy pocos tienen a Dios dentro.
Porque cuando tú tienes a Dios adentro, hermano, el gozo permanece con usted donde quiera. Pero cuando la presencia no está dentro de usted, solo siente la presencia de Dios cuando algunos hermanos invocan el nombre del Señor. Siente aquí la presencia del Señor, llora. Pero llega en su casa, quiere llorar. ¿Por qué? Porque estamos aquí estando en un ambiente de adoración. Por supuesto, cualquiera puede sentir a Dios. Se le enchina la piel. Pero saliendo de este lugar quiere sentir y no siente nada. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el de la presencia no está dentro de la persona. Porque porque el Señor, cuando Jesús estaba durante su ministerio, le dijo a sus apóstoles: es necesario que me vaya, pero yo enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté ¿qué? Con vosotros y en vosotros. Mira qué tremendo. Entonces, entendemos, hermanos, que no solo hay que asegurarnos que Dios, hermano, yo lo pueda sentir en su casa, sino que yo lo pueda sentir donde quiera que yo lo invoque. Amén, amén. Gloria al Señor. Porque eso me garantiza a mí que Dios está ciertamente conmigo. Por eso, hermanos, mira qué tremendo. ¿Cuántos sienten la presencia del Señor? Amén, amén. Aleluya. Porque, hermanos, cuando hay presencia del Señor, cuando Él se manifiesta o decide manifestarse en medio de nosotros, hermanos, es algo hermoso porque es como un aliciente a nuestra vida. Aleluya. Porque el que viene cansado recibe algo hermoso, hermano, nueva fuerza en el Señor. Porque si no, hermano, haríamos mentirosos las promesas. El Señor, porque en su palabra promete que tendremos nuevas fuerzas. ¿Cómo qué? Como las águilas. Entonces, hermanos, es hermoso saber que Dios está con nosotros. Bueno, vamos a lo que yo les quiero transmitir en esta noche. Dijimos, hermanos, que Dios es experto de humillar a los altivos. ¿Sí o no? El que quiere ser grande, aprende a ser pequeño. Esa es una paradoja. El que quiera vivir, tiene que morir. ¿Cómo así? El que quiera vivir para Dios, tiene que morir para sí mismo. ¿Y eso qué implica? Implica a tus deseos. Morir a tu propia voluntad. Morir a todo lo que te venga en gana hacer. Y le das acceso a la voluntad de aquel que te está llamando. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, vemos cómo es Dios, hermanos. Hay demandas de Dios hacia cada uno de nosotros. Ahora bien, siguiendo con la historia de Daniel. En aquel tiempo, hermanos, el rey Nabucodonosor había muerto. Y ascendió al trono su hijo Belsasar. Y después, hermano, de que este hijo llamado Belsasar había profanado, hermano, las cosas santas de Dios. Por eso, hermano, ¿cuántos saben de aquí? Que las cosas de Dios son santas. Amén, amén. Y son sagradas. El que viene aquí con la mentalidad, voy a probar y a ver qué pasa y a ver qué sale. Hermano, no pierda su tiempo. Porque cuando Dios, hermano, decide glorificarse en este lugar, todo Él lo va a empezar a santificar. Si no, pregúntenle a Moisés. ¿Qué le dijo Dios a Moisés?
santifícame este pueblo, para que se acerque a mí. Porque, hermano, no podemos acercarnos a Dios si no tenemos una vida santa delante de Él. ¿Cuántos quieren más del Señor? Amén, amén. Santifíquese más. Aleluya. Así de sencillo. Hermanos, y santificarse implica muchas cosas también. No vamos a entrar en ese punto porque eso, hermano, las demandas de Dios. Si vamos a los primeros libros de la Biblia, ahí va a aparecer todas las demandas del Señor. ¿Cómo debemos de santificarnos delante de Él? ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón. ¿Cómo? Y cuando la palabra habla del monte, habla de nuestra intimidad con Dios. Habla esos momentos de oración con Dios. ¿Quiénes subirán? ¿Quiénes estarán delante del Señor? ¿Quiénes estarán delante del trono del Señor? El limpio de manos y puro de corazón. Así que el que viene altivo, el que viene con orgullo en su corazón, o el que viene con ciertas cosas que no es agradable delante de Dios, no puede subir en el monte de la consagración, en el monte de la intimidad. Por eso es necesario, hermanos, es necesario entender esto. No cualquiera puede entrar en la presencia del Señor. ¿Escuchó bien? Por eso a veces, hermanos, a veces lo que estamos pidiendo, lo que estamos clamando, cae al vacío. ¿Por qué razón? Porque nuestra condición actual no permite que las oraciones asciendan delante de la presencia del Señor. ¿Escuchó bien? Necesitamos entender esto, hermano. Entonces, después de que este hombre se había corrompido, y ustedes saben a través de la historia que la mano de Dios empezó a escribir algo en la pared, dándole y de hecho, hermanos, a través de la historia nos damos cuenta que este rey llamado Belsasar llamó a quienes, a los adivinos, a los brujos, a los santeros, como queramos llamar, y los convocó con el propósito de entender lo que había escrito la mano de Dios en la pared. Para no hacerle larga esa pequeña historia, al final el único que podía interpretar esto, hermano, fue Daniel. Y vemos, hermanos, que en este tiempo los únicos que pueden hacer la diferencia en este tiempo, hermanos, son los verdaderos hijos de Dios. Hermanos, y a pesar de todo, hermanos, a pesar de todo, Daniel sabía y estaba seguro quién le podía revelar ese misterio. ¿Y quién le reveló ese misterio? El Dios de Daniel. Y el Dios de Daniel es el mismo Dios que estamos buscando en esta noche. Amén, amén. Gloria al Señor. Hermanos, ¿qué hizo Daniel para que Dios le revelara o le dara la interpretación de ese mensaje que había escrito la mano de Dios en la pared? ¿Qué hizo Daniel? Daniel, hermanos, para él recibir la interpretación, tuvo que estar ¿qué? En la intimidad con Dios. Aleluya. Hay cosas, hermano, que es posible que están pasando en nuestras vidas que no lo entendemos, pero métate con Dios, que Dios te va a revelar por qué estás pasando eso, que por qué está sucediendo en medio de tu familia aquella situación. Mira qué tremendo, hermano. Porque la respuesta no lo vas a encontrar, hermano, hablando con su vecino, con su amiga. Habla con el Dios que todo lo sabe y que todo lo ve. Él sí puede traer revelación y puede traer la respuesta que está buscando.
Y este hombre llamado Daniel, hermano, sabía y estaba seguro, hermano, que Dios le podía revelar aquel misterio, aquel mensaje. Mira qué tremendo, hermanos. ¿Cuántos tienen la seguridad en esta noche? Que si alguien tiene una pregunta acerca de este Dios que estamos sirviendo, o que si alguien, o tal vez un amigo, un vecino, posiblemente le pregunta que por qué pasa esto en la vida, a veces, hermano, humanamente a veces no tenemos la respuesta. Pero cuando tú te encierras con Dios, hermano, Dios te da una sabiduría y Dios te da un entendimiento, hermano, cómo responder. Por eso, hermano, el que sabe que Dios está con él, sabe que ese mismo Dios le puede revelar, le puede dar la sabiduría, le puede dar el entendimiento, hermano, para manifestarlo a los hombres. Por eso este rey quedó sorprendido de lo que Dios le reveló a Daniel. ¿Y fue honrado Daniel, sí o no? Fue honrado. Y con la historia que leíamos, que al final, hermanos, el mensaje era de que el imperio babilónico llegó a su fin. Y ustedes saben que después llegó y atacó los persas a este hombre, cumpliendo el misterio que había sido descifrado. Y al final, hermano, ahora empieza lo que es el gobierno de los medos y de los persas. Y aquí, hermano, en aquellos tiempos sabían quién era Daniel. Pero cuando asciende, o cuando empiezan a gobernar los medos y los persas, hermano, aquí entra una situación bastante lamentable, porque la mayoría, o de hecho el rey que estaba gobernando Persia en aquellos tiempos, su nombre era Darío. Y Darío, hermanos, llegó hasta cierto punto a conocer a Daniel. Pero ¿cómo y por qué conocían a Daniel? Que Daniel era un hombre de oración. Y cuando miraba a este rey, que este hombre pasaba tiempos constantes en la oración, entonces tenía un conocimiento que Daniel ciertamente, el Dios a quien Daniel estaba clamando, Dios le respondía. Y hermanos, no solo el rey lo miraba, sino que también los sátrapas, aquellos que gobernaban con aquel rey en aquel tiempo, miraban lo que hacía el rey. Pero ahora yo les pregunto en esta noche, los ojos que le están viendo a su alrededor, ¿saben lo que estás haciendo? No solo, hermano, escuche bien, porque a veces nosotros solamente nos enfocamos de los hermanos que están presentes en este lugar, pero a veces hacemos caso omiso a los que nos rodean afuera. Sin embargo, muchos te están mirando, te están observando qué es lo que haces. Porque Daniel, hermanos, ¿cuántas veces oraba Daniel? 3 veces al día. Yo les pregunto, ¿cuántas veces ora usted? Yo estaba escuchando a alguien que decía que los musulmanes, ¿cuántas veces oran los musulmanes? 3 hasta 4 veces al día. Los grandes empresarios musulmanes de la religión musulmana oran, dice, 3 a 4 veces. Los grandes empresarios, aunque ellos están errados, pero mira lo que hacen, hermano. Y dicen y decían de que estos empresarios musulmanes a veces, en su momento, a veces tienen trabajo, pero ¿qué es lo que hacen ellos? Se encierran. Y por más que haya una emergencia, que nadie los moleste, porque ellos están clamando.
Alá es el Dios de ellos. Y hermanos, y nosotros conocemos al Dios verdadero. ¿Cuántas veces oramos a Él? Ay, hermano. No solo, hermano. Esto nos pone a reflexionar. Y Daniel, hermano, oraba 3 veces al día. Oraba, hermanos. Y esto no solo lo hacía, sino que miraban los demás lo que Daniel hacía. Por eso yo digo, hermano, que tanto los jóvenes como las damas, como los caballeros, hay muchos ojos que lo están viendo, qué es lo que está haciendo. Si en vez de doblar rodillas anda haciendo más problemas, si en vez de doblar rodillas ustedes anda hablando mal de los demás, ¿qué está manifestando? ¿O a quién usted le está diciendo, si usted le está manifestando de que el Dios que está sirviendo es un Dios que responde, o al contrario le está dando a entender que al Dios que le está sirviendo acepta una vida como sea, como quieras vivir? Hermanos, los que nos rodean están observando cada paso que damos. Y usted no venga a decir, hermano, está exagerando. Hermanos, lo que quiere el Señor de nosotros es que seamos diferentes a los demás. Y si Dios, hermano, nos ha dado esa promesa, que si Él está con nosotros, ¿cómo es que Daniel no se corrompió? Porque sabía el Dios que le estaba sirviendo. Y el Dios que le estaba sirviendo es tan santo que Él no permite que se contamine sus hijos. Aleluya. Alabado Dios. Él no permite cualquier cosa delante de su presencia. Usted puede vivir como usted quiera, hermano. Pero si usted decide servir al Señor, tiene que cambiar. Así de sencillo. Tiene que cambiar. Es que este 2024 voy a estar en cada vigilia. Está bien, gloria a Dios. Hasta yo le aplaudo. Pero sin embargo, hermano, si usted sigue en desobediencia delante del Señor, porque a mí, usted estando en esta noche no me indica a mí que usted es obediente. Puede ser en unas cosas, pero en otras cosas te da igual. Pero, hermanos, lo que me va a manifestar que verdaderamente usted es hijo de Dios y que Dios está con usted, son sus frutos. Son sus frutos. Hermanos, y eso nos hace sentir, hermanos, cuando sabemos que Dios está a mi lado y dentro de mí. Eso, hermano, no hay cosa más que te satisface más saber que Dios está contigo. Y, hermanos, no importa lo que me vaya a pasar o lo que quieren hacer o lo que quieren hacer en contra de mí. ¿Por qué? Porque yo tengo una garantía que en todo seré más que vencedor por medio de aquel que me amó. Y su nombre es Jesucristo. Amén. El dador de la vida. Gloria al Señor. El único que te puede dar vida y quitarla también es Él. Así que no te preocupes, porque a Daniel, ¿qué le hicieron? Se firmó un edicto. ¿Para qué? Porque como vieron aquellos sátrapas, aquellos gobernadores, como ellos no andan como que ellos querían que Daniel andara como ellos. Sin embargo, Daniel era diferente. Por lo tanto, usted debe de ser diferente. No debemos de caminar como los demás. No debemos de pensar como los demás. No debemos de vivir una vida como los demás. Nuestra vida tiene que ser diferente, hermanos. Hasta tu forma de hablar.
¿Cómo es tu forma de hablar? Porque de la abundancia del corazón, ¿qué? ¿Qué tú me hablas a mí? ¿Qué tú me dices a mí? Porque hermano, el que ora, cuando mantiene una conversación con ciertas personas, rápidamente entiende con quién estás tratando. O te apartas, o hermano, eso tiene sus complicaciones. Sin embargo, hermano, hay que andar sabiamente, prudentemente. Y si a usted le falta sabiduría, pídale al Señor. Porque Él lo da abundantemente, hermanos. Abundantemente. Entonces, conspiraron en contra de ¿quién? De Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel hacía lo bueno. Y cada vez que usted hace lo bueno delante del Señor y hace la voluntad del Señor, créame, hermanos, muchos se van a levantar. En su familia, escuche bien, aún en medio de la familia muchos se levantan. Aún tus amigos o cualquier persona, hermano. Pero recuerda algo, hermanos. Recuerda algo. Por más que ellos se levanten, si Dios está con usted, nada le puede dañar. Nada pueden hacer. ¿Por qué, hermano? Porque hay una garantía, hermano. Hay una garantía que ante todo, hermano, Dios le va a dar la victoria. Dios está con usted. Gloria al Señor. Pero el problema de muchos, como hacen caso a lo que le dicen, ya lo ves desanimado, sin ganas de seguir. Pero Dios no quiere eso en nosotros. Tenemos que estar seguros que Dios está con nosotros. Así como Daniel estaba seguro. Lo culparon, sí o no, porque Daniel no quería arrodillarse delante de aquel rey. Y ese edicto era de que todos tenían que arrodillarse. Y el que no lo hace, hermano, era sentenciado, era enjuiciado. Y tenían que echarlo a los fosos de los leones. Ahí sabe esta historia de que Daniel lo echaron en el foso de los leones, sin embargo, nada le pasó. ¿Por qué? Gloria a Dios, aleluya. Porque Dios estaba con Daniel. Y Dios está con nosotros en esta noche. Amén. Gloria al Señor. No podemos ignorar, hermano. No podemos ignorar la advertencia del Señor. ¿Quiere que Dios esté contigo? Y cuando digo que está contigo es porque lo tienes aquí al lado y lo tienes adentro. Y eso, hermano, traerá muchas bendiciones sobre tu vida. Pero debemos de vivir una vida diferente en este tiempo. Así que, hermanos, sigamos reflexionando acerca de la palabra, porque la palabra es la que nos va a traer revelación de qué o cómo debemos de caminar, cómo debemos de actuar. Amén. Correctamente en el centro de la voluntad del Eterno. Así que póngase sobre sus pies en este momento. Gracias, Señor.